Bienvenidos a la clase del diagnóstico de los trastornos ácido-base. En esta clase vamos a empezar a hablar ya de cómo sabemos si tenemos una acidosis o alcalosis, si es metabólica, respiratoria, si es compensada, no compensada, si es mixta. Si te das cuenta, son muchas cosas, las vamos a ir viendo poco a poco. Lo primero que vamos a hacer, que no es necesariamente lo primero que deberíamos hacer, es ver este diagrama. Pero aquí nos queremos dar una idea nada más de qué está pasando. Después vamos a ir construyendo este diagrama en realidad poco a poco. Pero acuérdate, si tienes un pH o cuando veas un paciente y te veas los gases arteriales o lo que sea en tu examen, si te dan el caso clínico, lo primero que tienes que hacer es ver el pH del paciente, el pH del plasma. Si el pH está por debajo de 7.35, eso significa que tienes exceso de hidrógeno en el plasma. Y eso lo diagnosticamos como una acidemia. En cambio, si el pH está mayor de 7.45, significa que el paciente tiene poquito hidrógeno, deficiencia de hidrógeno, digamos. No una deficiencia, pero poquito hidrógeno. Significa que el paciente tiene alcalemia. ¿Ok? Hasta aquí solamente sabemos si es alcalemia o acidemia. Ahora, una pausa aquí porque en algunos libros o algunos maestros o compañeros te van a decir, bueno, una vez que llegas aquí, porque eso es lo primero que tienes que hacer siempre, una vez que llegas aquí, lo primero que haces es ver la PCO2 o ver el bicarbonato, cada quien te dice algo distinto. Después vamos a ir viendo que eso es completamente nonsense, no tiene sentido hacer eso, porque puedes tener trastornos mixtos. Pero bueno, para entender mejor, yo no quiero que veas uno primero y otro después. Vas a ver ambos a la vez, digamos. Obviamente tienes que ver uno primero y otro después, pero no tienes que centrarte en ver uno nada más, tienes que ver los dos. Pero hasta aquí, en este slide, lo primero que vamos a hacer con la acidemia es determinar cuál está mal, si es el bicarbonato o la PCO2. ¿Cuál es el que nos está causando la acidemia? ¿No? Para llegar al diagnóstico. Así que tenemos un paciente con acidemia, lo primero. Después vemos el bicarbonato y la PCO2. Si nosotros vemos que el bicarbonato está disminuido por debajo de 22, algunos libros te van a decir por debajo de 20, si está disminuido el bicarbonato, tienes una acidosis metabólica. Sabemos que el trastorno está porque no tienes bicarbonato. Ahora, esto no significa que el trastorno es del bicarbonato. Puedes tener una cetoacidosis diabética, por ejemplo, donde tienes exceso de hidrógeno y el bicarbonato está disminuido como consecuencia de la fórmula. Acuérdate de lo que vimos, vas a tomar más bicarbonato para formar más CO2 y ese bicarbonato disminuye. Pero eso es una consecuencia, no es la causa de la acidosis metabólica. Vamos a ir viendo esto varias veces. Bueno, si con la acidemia vemos que el paciente tiene una PCO2 anormal arriba de 45, eso es una acidosis respiratoria. Así es como llegamos hasta aquí. No tienes que saber nada más hasta este punto. Vamos a ir viendo poco a poco qué podemos saber de esto. Ahora, si en lugar de tener primero una acidemia, tienes una alcalemia con un pH mayor de 7.45, vamos a ver otra vez el bicarbonato y la PCO2. Si la PCO2 está anormal y tienes menos de 35 milímetros de mercurio de PCO2, eso es una alcalosis respiratoria. Te falta PCO2, digamos. Si en vez de que la PCO2 sea el problema, tienes un bicarbonato alterado que es mayor de 26, algunos libros te dicen mayor de 28, tienes una alcalosis metabólica. ¿Ok? Sabemos de quién es la culpa hasta aquí. No necesariamente esto es donde se acaba la historia, porque vamos a ir viendo poco a poco qué significa todo esto y vamos a ir construyendo este diagrama más a detalle. Estuvimos pensando cómo te íbamos a presentar los trastornos ácido-base de tal forma que los entendieras mejor desde lo más básico. La mejor forma que pensé es a través de ejemplos.
empezando con ejemplos ya de lleno, porque en tus libros entiendes todo según, pero no entiendes nada en realidad. Vamos a ver aquí con ejemplos, pero no necesariamente es solamente la cetoacidosis diabética de lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando en general de algo que te altera el hidrógeno. Acuérdate que la alteración primaria o las alteraciones primarias están en azul, las alteraciones secundarias o el resultado va a estar en rojo. Así que cetoacidosis diabética. En una cetoacidosis diabética es un ejemplo aquí, nada más nos interesa el hecho de que tienes aumento del hidrógeno. Tienes aumento del hidrógeno en el plasma. El paciente tiene un pH disminuido. Estás abajo de 7.35. Significa que estás en el lado de la acidemia. Ahora, como tienes el hidrógeno aumentado de este lado de la fórmula, lo que tú quieres hacer es que disminuir el hidrógeno aumentado. Tú no te puedes quedar con el hidrógeno aumentado. ¿Cuál va a ser la compensación en el paciente? La compensación es que vas a tomar más bicarbonato y a través de la anhidrasa carbónica vas a tomar 1 y 1 y vas a formar CO2. Y lo vas a hacer mucho tratando de bajar el hidrógeno, ¿ok? Eso en teoría te aumenta la PCO2. Hasta aquí nos vamos a quedar por ahora. Después vamos a ver cómo vamos a compensar esto. Pero la idea es la siguiente. La idea es que si tú tienes exceso de hidrógeno, por ejemplo, en una cetoacidosis diabética, vas a tomar bicarbonato para deshacerte de este hidrógeno. Vas a amortiguar el hidrógeno, ¿ok? Tratando de que el pH regrese a su punto normal. ¿Y qué va a pasar con el hidrógeno, con el bicarbonato? El bicarbonato disminuye. Pero nota que esta es una consecuencia del aumento del hidrógeno. Por lo tanto, si estamos hablando aquí de una acidosis con una disminución del bicarbonato, ¿qué dijimos que es? Es una acidosis metabólica. Pero fíjate que no necesariamente el bicarbonato es la causa del trastorno metabólico. En este ejemplo, el bicarbonato es la consecuencia, o la disminución del bicarbonato es la consecuencia del trastorno metabólico. ¿Ok? Hay veces que el trastorno primario cambia el bicarbonato y en ese caso, si el bicarbonato disminuye, vas a formar más bicarbonato a través de la CO2 y te vas a venir en esta dirección y tienes exceso de hidrógeno ahora. Pero bueno, vamos a ir viendo estos ejemplos poco a poco. La idea aquí es que tú tienes tu paciente que tiene disminución del pH, tiene disminución del bicarbonato en consecuencia y hasta aquí sabemos que es una acidosis metabólica. Bien fácil. Siguiente ejemplo. Por ejemplo, efecto adverso de antiácidos. Por ejemplo, omeprazol, todos esos que te causan disminución de la producción de hidrógeno en el estómago, eso también se transmite al plasma. Tienes entonces disminución del hidrógeno. En este ejemplo, es solamente un ejemplo para que esto quede más claro, porque dijimos que íbamos a empezar a utilizar ejemplos. Tienes entonces consecuencia del efecto adverso de antiácidos para el tratamiento de gastritis, tienes disminución del hidrógeno. Eso significa que el paciente tiene aumento del pH. El aumento del pH, ¿qué te va a causar? Hasta aquí sabemos que el paciente tiene alcalemia. Tienes alcalemia. Y lo siguiente es que tenemos que saber si el paciente tiene una alcalemia metabólica o una alcalemia respiratoria. Clínicamente esto es obvio, pero vamos a ver qué está pasando fisiológicamente. Esta disminución del hidrógeno está disminuyéndote este valor de aquí, pero este valor debe permanecer normal, ¿ok? Este valor dijimos que en una escala no puede ni subir ni bajar, tiene que mantenerse estable. ¿Cómo vas a aumentar este hidrógeno? Porque está bajo, está disminuido, lo tienes que volver a aumentar. ¿Cómo haces esto? Lo que vas a hacer es que de tu recipiente de CO2 vas a tomar CO2 y vas a formar hidrógeno. Cuando formas hidrógeno, estás también formando bicarbonato. ¿Ok? Tomas CO2 para formar
este lado de la fórmula. Significa que te vas a este lado de la fórmula, o así te dicen algunos maestros. La idea es que con la disminución del hidrógeno, tú quieres formar más hidrógeno para regularlo. La CO2 entonces va a venirse hacia este lado formando más hidrógeno. La consecuencia de esto es el aumento del bicarbonato, porque vas a formar ambos. Por lo tanto, el bicarbonato aumenta. Entonces, en el paciente vas a encontrar disminución del hidrógeno, es decir, aumento del pH o alcalemia con aumento del bicarbonato. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos una alcalemia metabólica, ¿ok? Así es como llegamos a este trastorno, es una alcalosis metabólica. Esto está lejos de ser el fin de la historia, pero vamos a quedarnos hasta aquí con la idea de que hasta este punto sabemos cuál es el trastorno primario, ¿ok? Ahora, otro ejemplo. Suponemos que tenemos a un paciente hipoventilando, paciente con EPOC crónico. O hay muchos ejemplos, claro, pero paciente que está hipoventilando. Dijimos que si hipoventilas, la PCO2 en el paciente aumenta, porque se acumula el PCO2 en el paciente, o el CO2 se acumula en el paciente, aumenta la PCO2. Ok, ese es tu problema primario en este paciente. Si el PCO2 aumenta, fíjate qué está pasando con el PCO2. Aquí el PCO2 está aumentando, el CO2 está aumentando. ¿Y qué vas a hacer? Tú tienes aquí exceso de este CO2, ¿ok? Significa que este lado de la fórmula está subiendo. Por lo tanto, va a tender a formar más de este lado, más bicarbonato e hidrógeno, porque es una fórmula reversible, acuérdate. Vas a tender a formar más bicarbonato e hidrógeno, pero tú no quieres aumentar el hidrógeno porque eso te cambiaría el pH. Por lo tanto, ¿cuál crees que es la respuesta del paciente? La única respuesta aquí es tratar de resolver el CO2 y que el paciente no hipoventile. Pero obviamente, si el problema está en la hipoventilación, no lo puedes cambiar. Así que si es un paciente con EPOC que está hipoventilando, pues simplemente no puede volver a ventilar normalmente porque es el problema primario. Así que la PCO2 la vamos a mantener aumentada. La PCO2 aumenta entonces, digamos hasta acá. ¿Y eso qué va a hacer? Eso va a causar un exceso de este lado de la fórmula. Eso hace que ahora formes más bicarbonato e hidrógeno. ¿Ok? La respuesta entonces, o la consecuencia de esto, es que el hidrógeno aumenta y eso significa que el pH está disminuido. Por eso, vas a ver a un paciente que tiene disminución del pH. Tienes un paciente con acidemia. Y después, si tú ves la PCO2 y la PCO2 está aumentada por arriba de 45, significa que es una acidemia respiratoria. Así que es una acidosis respiratoria. Eso es lo que tenemos que saber aquí hasta este punto. Al contrario, ¿qué pasa si hay un paciente hiperventilando? Paciente que hiperventila. Si un paciente está hiperventilando, eso hace que pierda más CO2 con la respiración. La PCO2 disminuye. Disminuyes este lado de la fórmula. Te vienes para acá. ¿Ok? Este lado de la fórmula entonces va a tratar de formar más CO2 porque está en desequilibrio ahora. La consecuencia de esto es que disminuyes el hidrógeno. Si disminuyes el hidrógeno, eso te causa un aumento del pH. Y en tu paciente lo que vas a ver es aumento del pH, es decir, alcalemia, con una PCO2 disminuida, es entonces una alcalemia respiratoria o una alcalosis respiratoria. Así es como construimos el diagrama que hemos estado viendo. Así que vamos a ver ejemplos con más valores para que esto te quede más claro. Tenemos que llegar al diagnóstico en estos pacientes. Recuerda que aquí vamos a ver nada más trastornos primarios. Después le vamos a ir agregando cosas más difíciles. Así que suponemos que tenemos un paciente que tiene un pH de 7.33, un bicarbonato de 18 y una PCO2 de 35. Ahora recuérdame aquí si uso la fórmula de Henderson y Hasselbalch para calcular con estos dos el pH, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser el mismo, tiene que ser adecuado. Que dijimos que es algo que no sucede siempre,
pero que generalmente sí lo hace. Bueno, tenemos esto. Vamos a llegar a nuestro diagnóstico primario, que no es lo último que vamos a hacer, no es la respuesta a nuestro diagnóstico, pero con esto al menos nos vamos a dar una idea de qué es lo que vamos a hacer después, ¿ok? Se va a volver más complejo. Tenemos entonces este pH de 7.33. Ahora, ¿es esto alcalemia o es una acidemia? Es lo primero que tienes que pensar. Es una acidemia. Lo siguiente que tienes que pensar es, ¿qué está pasando? ¿El PCO2 está aumentado o el bicarbonato está disminuido? ¿Cuál crees que es? El bicarbonato está disminuido. La PCO2 aquí sigue en sus rangos normales. Así que aquí tienes un bicarbonato disminuido, es el que está alterado de los dos. Significa entonces que si lo piensas con la fórmula, ¿qué está pasando? Sabemos que el paciente tiene exceso de hidrógeno, ¿ok? Sabemos que la PCO2 sigue normal. Sabemos que el bicarbonato está disminuido. Significa que por algún motivo el hidrógeno está aumentado. Puede ser que tienes exceso de hidrógeno en este paciente y eso te causa disminución del bicarbonato para formar más PCO2, pero el paciente está eliminando el PCO2 con la respiración, ¿no? Por eso no aumenta. O puede ser que el paciente tiene pérdida de bicarbonato, no puede, por ejemplo, reabsorber bicarbonato, por ejemplo, y eso hace que, en consecuencia, el hidrógeno aumente. Así que hasta aquí no podemos saber cuál es la causa y cuál es la consecuencia. No sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina, para que me entiendas. La idea es que tienes que llegar al diagnóstico primario. Es lo primero que tienes que hacer. ¿Tengo una acidemia o tengo una alcalemia? ¿Es respiratoria o es metabólica? Después vamos a ver ejemplos más complicados para que veas que esto no siempre es o no es todo lo que tenemos que hacer. Pero bueno, hasta aquí sabemos que es un paciente que tiene estos trastornos. Así que es acidosis o alcalosis, es acidosis, es metabólico o respiratoria. Dijimos que es metabólica porque tienes disminución del bicarbonato. Otro ejemplo, paciente con pH de 7.46, bicarbonato de 30 y PCO2 de 44. ¿Qué te está saltando aquí a detalle? ¿Será que la PCO2 está aumentada o está disminuida? ¿O será que el bicarbonato está aumentado o está disminuido? Antes que nada, recuerda que lo primero que tienes que hacer es acidosis o alcalosis. ¿Qué es esto? Esto es una alcalosis. ¿Respiratoria o metabólica? Esto, ¿cuál de los dos está trastornado? Es una alcalosis metabólica. ¿Ok? Es el bicarbonato el que está aumentado. ¿Qué sabemos de la fórmula? De la fórmula sabemos que el CO2 está normal, sabemos que el hidrógeno está disminuido y sabemos que el bicarbonato está aumentado. ¿Ok? Ahora, ¿será que el bicarbonato, que el hidrógeno se perdió en un paciente, por ejemplo, que vomita mucho y el hidrógeno disminuye y ahora tienes exceso de bicarbonato en consecuencia porque estás tratando de formar esto? Otra vez, si disminuyes el hidrógeno, por ejemplo, en un paciente que vomita mucho porque pierdes hidrógeno con el ácido gástrico, el CO2 va a tratar de formar más hidrógeno. Para esto, el bicarbonato sube en consecuencia. Y estamos viendo aquí un aumento del bicarbonato y el pH está aumentado, significa que el hidrógeno está disminuido. Así que ese está disminuido, ese está aumentado. Otra vez, no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. No sabemos si fue primero el hidrógeno o el bicarbonato. Pero la idea es que tienes hasta aquí el diagnóstico de alcalosis metabólica. Es lo primero que tienes que hacer. Siempre, siempre, siempre. Esto es lo primero. Otro ejemplo. Tienes aquí acidosis o alcalosis. Esto es una acidosis, está bien obvia. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Bicarbonato o PCO2? ¿Cuál está fuera de su rango? Bien fácil, la PCO2 está aumentada. Eso significa que es una acidosis respiratoria. ¿Qué está pasando con la fórmula? ¿La PCO2 está aumentando? Si aumentas hasta acá, digamos, tiendes a formar más hacia este lado, ¿ok? Para
compensar este CO2 o porque este CO2, como es una fórmula reversible, va automáticamente a formar más hidrógeno y bicarbonato. Esto aumenta el hidrógeno y causa una acidosis. Otro ejemplo, tienes aquí el pH acidótico o alcalótico. Respóndeme aquí, ¿es una acidosis o una alcalosis? Es un pH normal. Todavía estamos en rango normal. No es anormal. Acuérdate que 7.35 es el límite inferior. Así que podemos tener un pH normal aquí. Así que la conclusión aquí es que este paciente está completamente normal. Pero espera un segundo, porque si te fijas bien, el bicarbonato está disminuido. La PCO2 está disminuida. Por lo tanto, si te das cuenta, sabemos que este paciente tiene un trastorno, ¿ok? Sabemos que este paciente tiene un problema. No tiene acidemia y no tiene alcalemia, pero sí tiene un problema. Ahora, ¿será acidosis o será alcalosis? Si tienes una PCO2 disminuida, ¿eso qué te causa? ¿Alcalosis o acidosis? Tienes una alcalosis si tienes disminución de la PCO2. Si tienes el bicarbonato disminuido, ¿qué crees que tienes? ¿Acidosis o alcalosis? Si el bicarbonato está disminuido, vas a tener ¿qué? Vas a tener acidosis. Por lo tanto, este paciente no tiene acidemia, pero sabemos que tiene una acidosis, ¿no? Porque además sabemos que está cerca del límite inferior. Tenemos una acidosis que está compensada. Pero ojo, hasta aquí no sabemos si en realidad el trastorno es mixto o es simplemente con una compensación del PCO2. Vamos a llegar a esto después. La idea hasta aquí es que te des cuenta que tienes un pH normal, no es acidemia, no es alcalemia, pero sí sabemos que tienes un trastorno metabólico o será respiratorio. Bueno, vamos a verlo después. Yo sé que está medio confuso, pero la idea aquí es que lo que quiero ilustrarte aquí es que a pesar de que tienes el pH normal, tienes un trastorno definitivamente. Eso lo sabemos porque estamos fuera del rango. Después vamos a diagnosticar si este es un problema metabólico, respiratorio o mixto. Pero para que lo recuerdes aquí estamos viendo una acidosis compensada. Una acidosis compensada. Porque sabemos que la PCO2 disminuida causaría alcalosis y no tienes el pH cerca de la alcalosis, tienes el pH cerca de la acidosis, que sí está causada por la disminución del bicarbonato. Pero bueno, hay fórmulas para saber si esto es verdad o es mentira. Esto es solamente mi idea que me doy de estos resultados de laboratorio. No es un diagnóstico preciso, porque no estamos haciendo las fórmulas que vamos a ver más adelante. Pero bueno, no te claves con eso, lo vamos a ver después. La idea es que te des cuenta de estos problemitas que a veces te pueden presentar en algún examen.